Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Trans Pride TV. Esta vez vamos a tener una conversación en la que vamos a participar su servidor, Laurel, Josué Adonai y Natalia Lane. Entonces, espero que se queden con nosotros y que disfruten el tema que tenemos para conversar hoy, que es la ternura. Muchas gracias, Tony. Me encanta la presentación que haces porque ya me siento como en diálogos en confianza, pero bueno, vamos a hablar de cuál es el tema que tenemos hoy sobre la mesa. Es la ternura radical, que surge como un manifiesto poético corporal para pensarnos y accionar nuestras emociones. Una propuesta auténtica de autorreflexión y de conocimiento, además de un respiro para reconciliarnos con nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando la ternura se ve como la única forma de accionar nuestras emociones? ¿Realmente estamos todos preparados para accionar desde la ternura? ¿O es solo una forma de sanar que muchas veces no todos tenemos la oportunidad de experimentar? Hoy por eso vamos a hablar sobre la ternura, una manera válida de luchar, accionar y sanar. Sin embargo, somos muchas personas también que accionamos y luchamos desde el enojo, desde la rabia. Formas de lucha que parece que de alguna forma hemos satanizado por no considerarse formas políticamente correctas, ¿no? Entonces, bueno, pues a propósito de ello, me gustaría hacerle la palabra a nuestra queridísima Natalia Lane y que nos cuente desde su experiencia qué entiende ella por ternura radical y también por la digna rabia. Muchas gracias, Laurel, Sony, Adonai, qué gusto verles, aunque sea aquí en el bonito espacio de la virtualidad, ¿verdad? La verdad, a mí me parece que es importante hablar sobre pues, los propios lugares de enunciación de las personas trans. Para mí la ternura radical me parece una forma muy válida de poder entender ciertas experiencias de lo trans, eh, pero que a veces es muy limitativa, ¿no? Yo creo que en mi experiencia como trabajadora sexual y como mujer trans que hace trabajo comunitario, pues siento que lo que a nosotras nos ha permitido sobrevivir históricamente y accionar en todos los ámbitos, tanto en el terreno legislativo como en las calles, pues ha sido la digna rabia, ¿no? Un concepto que recupero y que evocamos desde nuestras hermanas trans de la red comunitaria en Bogotá, Colombia, que a través de un ejercicio de escucha radical precisamente entendieron que había ciertas situaciones que no les convocaban, ¿no? Que no les interpelaban de la misma manera a todas las personas trans. Por eso para mí es muy importante que también hablemos como de esta parte de la conciencia de clase, ¿no? De mirar que hay experiencias diferenciadas dentro de lo trans y que no todas vienen desde una propuesta afectiva, que me parece muy válida, sino a veces se generan en el enojo, en la rabia, en el coraje, en la impotencia, en la frustración, y eso ha sido lo que ha permitido que podamos movilizarnos de manera comunitaria. Yo no olvido aquel 2016, octubre, cuando ante el asesinato de nuestras hermanas Paola Ledesma y Alesa Flores, pues Kenia Cuevas, junto con otras compañeras y hermanas trans trabajadoras sexuales, decidieron cerrar Insurgentes, cerrar las calles de Insurgentes y Puente de Alvarado y decir, exponer el cuerpo, la cuerpa de nuestra hermana Paola y decir basta, basta de los transfeminicidios, basta de la violencia institucional, basta de la indiferencia. Y creo que es una forma también muy válida que nos ha ayudado a colectivizar nuestros saberes y nuestras experiencias. Entonces, si a mí me lo permiten decir, en el trabajo que hemos hecho desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, que es donde pues yo trabajo y donde estamos constantemente tratando de generar herramientas para la vida de nuestras hermanas trabajadoras sexuales y mujeres trans, pues nos damos cuenta que hay mucho enojo, ¿no? Y creo que ese enojo también es muy válido. Ese enojo nos ayuda también a entendernos desde otras formas como seres y personas que también estamos en constante contradicción, ¿no? Es decir, no podemos permanentemente performar una idea de que todas nuestras emociones son positivas o negativas. Ni siquiera me cobra sentido decir que
las emociones se pueden catalogar como positivas o negativas, ¿no? Como en esta parte dicotómica, sino más bien pensar que somos una complejidad de emociones en donde por supuesto que cabe la ternura, la empatía, el cariño, pero también hay personas trans que no nos entendemos desde esos lados, ¿no? Y que también hemos generado otros procesos colectivos que implican el coraje, la tristeza, la melancolía, y eso no significa que sean menos válidas o que no sean legítimas. Al contrario, creo que eso nos ha ayudado también a compartir nuestro dolor y a sanar. Me parece que también la rabia y el coraje también nos ayudan a sanar un chingo de cosas, ¿no? Sobre todo en mujeres trans, que creo que habitamos la feminidad de una manera muy particular, ¿no? Creo que el trabajo que hacemos las putas, las callejeras, muchas veces evoca también a esta resistencia desde las emociones que son consideradas no legítimas, ¿no? O que no son las formas. Creo que con eso me quedaría, con alejarnos quizás con esa idea de los buenos activismos o las buenas y los buenos activistas, ¿no? Creo que somos una complejidad de contradicciones y también hay que abrazarlas y entenderlas. Nos quedamos sin palabras todos. Pues creo que es una manera muy sólida y muy fuerte de comenzar esta conversación. Me encanta cómo lo manejas y sobre todo el que podamos entender, como ya lo habíamos hablado en una emisión pasada con Daniela Muñoz, con la doctora, sobre el feminismo interseccional. Creo que es importante que comprendamos como comunidad que no solo hay una herramienta o un conjunto de herramientas específicas para activar o proponer a la comunidad, sino que hay toda una gama enorme de posibilidades que todas son válidas y que cada persona puede encontrar con cuáles se siente más cómodo para poder seguir aportando y compartiendo y construyendo en la comunidad. Aquí ahora me gustaría dar un poco la palabra a Josué Adonai para que nos exprese desde sus vivencias y desde su pensar qué significa la ternura radical para un hombre trans también. Pues para mí es complicado porque primero no me han, bueno, no es obligación, ¿no? Como que todos crezcamos en familias donde nos enseñan de ternura, pero a mí no me educaron con ternura, entonces me es difícil comprender y mucho tiempo me sentí mal porque me sentía incluso como obligado a ser tierno y a ceder ante ciertas cosas porque eso era considerado lo correcto, ¿no? Entonces, y ahora lo pienso y digo, bueno, no me puedo sentir culpable por quizá no identificarme con la ternura, porque yo fui creado de una forma diferente, fui criado en una familia súper violenta donde nunca me abrazaron. La primera vez que abracé a alguien fue en el funeral de mi abuelo. Tenía 10 años y no sabía abrazar. Cuando me abrazaron y me decían, lo siento mucho, yo me quedaba como ¿cómo se abraza? Y yo abrazaba de una forma muy tosca y me acuerdo que me decían, así no se abraza, tienes que levantar el brazo y para mí eso fue como muy fuerte y ha sido como complicado ahora de adulto, como entenderme desde ahí, pero también ha sido sanador comprender que no todo el tiempo la ternura es el absoluto, ¿no? Como la única forma de luchar y también como reconciliarme con la rabia y el enojo, porque estoy enojado, estoy enojado porque sí, o sea, viví cosas que no fueron muy chidas y que no me permiten sentir ternura, o sea, sentirla desde ahí, ¿saben? Creo que la ternura para muchos es complicada sentirla hacia otros de la forma en la que nos dicen dentro de nuestros espacios que se debe sentir, pero para mí es importante trabajarla así hacia nosotros mismos, porque muchas veces nos olvidamos a nosotros y queremos trabajar la ternura hacia otros, pero nos tenemos súper olvidados. ¿Cómo ser tiernos con otras personas si no somos capaces de serlo con nosotros mismos? ¿Cómo ser tiernos y trabajar y luchar desde la ternura si la ternura no ha existido muchas veces en nuestras vidas? Es todo lo que quiero decir. Que también, Adonai, a mí me parece que esto
o sea, es muy importante y es muy valioso porque también, vaya, pensar que la ternura es la única forma en la que podemos demostrar afecto, pues me parece como súper limitativo, ¿no? A mí me hace mucho eco lo que dices, Adonai, porque yo también, digo, mi familia, creo que no lo he platicado con ustedes, queridas, pero bueno, mi familia viene de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Vengo de una familia donde huyeron de la violencia, eh, que al final de cuentas alcanzó en más de una forma a mi madre, a mis tías, a mi papá, y que creo que cuando yo fui creciendo me di cuenta que la forma en que ellas me demostraban su amor, quizás a través de un abrazo, ¿no? Quizás no era a través de un beso o decirme explícitamente hija o hijo en ese momento, te quiero o te amo, sino más bien era a través de la comida o a veces hasta haciendo bromas entre nosotros, ¿no? Como tratando de romper esa tensión y como bromeando, incluso haciéndonos una especie de bullying, pero un bullying como muy cariñoso, ¿saben? Como esta especie de bromitas que se hacen luego entre la familia o los hermanos y las hermanas molestonas que te están ahí tratando de sacar de tus casillas. Y creo que eso también es bonito, ¿no? Aprender a reconocer esas emociones y decir, bueno, la ternura y la afectividad no necesariamente todo el tiempo comunican amor o comunican cariño, pueden incluso también comunicar desacuerdo. Y eso también es como justo desmarcarla de esta idea de que hay emociones malas y emociones buenas, ¿no? Y creo que eso nos hace mucho eco a las personas trans. Creo que por lo que he escuchado, tampoco quiero hablar tanto de ese tema porque no me compete, pero con la banda de hermanos transmasculinos y hombres trans, pues me han comunicado eso, ¿no? Como también desde la socialización de cómo fueron educados y educades, había esta idea de reprimir ciertas emociones, ¿no? Como el enojo o decir algunas groserías o ser explícito en su manera de comunicarlo. Y creo que también a nosotras como mujeres trans, al menos a mí me tocó sí ser un poco educada desde esta parte como un poco tosca y que hoy abrazo y que quiero y que reconozco en mí como parte de Natalia, ¿no? Y creo que se vale. Entonces, me parece que justo poder abrir la conversación y decir, las emociones son mucho más complejas de lo que nos hacen creer y que cada lugar de enunciación es válido, ¿no? Sobre todo si ese lugar de enunciación nos va a ayudar a generar, como les decía hace rato, herramientas para la vida y también a subsistir, ¿no? Yo no le puedo decir a una compañera trans trabajadora sexual que toda su vida ha sido violentada, que viene el policía y la golpea, que viene el padre de familia y la expulsa de su hogar, que viene las instituciones de gobierno y le hablan en masculino. No le puedo exigir ternura a la compañera, ¿no? No le puedo exigir que sea la más amorosa o que sea la más empática, sino más bien trato de pensar que quizás un lugar de enunciación es uno muy diferente y eso yo lo veo con mis hermanas putas callejeras. O sea, entre nosotras nos bufamos, ¿no? Hay un código que es como este bufe, que es como estas bromas de decirnos, ay, hermana, se te ve lo señor, ay, mira, ya se te ve la barba. Y sabemos que no viene de un lugar de dolor, o sea, no viene de un lugar de agresión, viene de un lugar también de cariño y de complicidad que se genera en las calles. Y que creo que eso es lo potente, ¿no? La potencialidad de decir, ok, hay otras formas en las que nos podemos comunicar y que no necesariamente lo tenemos que leer desde la transfobia. Por supuesto que la transfobia nos atraviesa a todos, de manera cotidiana, en la familia, en la escuela, en el vecindario, con todas las personas que están a nuestro alrededor, pero también creo que esta manera particular que tenemos las putas callejeras de comunicarnos, de habitar la calle, me parece que es muy poderosa. Por eso hablamos mucho de la digna rabia, del coraje, porque son emociones que históricamente se le han negado a las personas en vulnerabilidad o que históricamente han sido violentadas, ¿no? A las mujeres se nos ha negado el enojo, ¿no? Y entonces salen las compañeras feministas a rayar, a hacer actos vandálicos, entre comillas, y parece que el mundo se desencaja y se rasgan las vestiduras porque
porque reconocen que esa emoción no es válida en las mujeres, ¿no? Entonces creo que a mí me gustaría también quizás que Sony o que Laurel nos compartieran también esta parte, cómo la han vivido, ¿no? Desde su experiencia. Pues es complicado porque vengo de una crianza distinta. A mí sí me educaron con ternura, pero es curioso porque no vino tanto de la parte materna, sino de la parte paterna. Mi mamá era sí cariñosa, pero lo demostraba con comida o con cuidados. Y mi papá era más físico conmigo, era de abrazarme y dejar que lo besara. Y hasta la fecha, entre hombres nos podemos abrazar y besar, ¿no? Bueno, con limitaciones ahorita por la pandemia, pero algo que me ha quedado muy grabado en mi vida es que mi papá me enseñó que se pueden arreglar muchas cosas con un abrazo. En mi caso, mi hermana mayor y yo sufrimos de depresión y ansiedad ya de manera clínica, y mi papá sabe manejar muy bien crisis de ansiedad y ataques de pánico. Y una forma que me ha funcionado de manera personal, en la que él incluso ha estado presente en intentos de suicidio por ansiedad, es contenerme con un abrazo. Y me abraza muy fuerte hasta que yo recupero la conciencia, vuelvo en mí y puedo respirar con tranquilidad. Y creo que fue en ese momento en el que la teoría que yo ya había escuchado en nuestros espacios sobre ternura radical, realmente la encarné y lo entendí. Y somos dos hombres a quienes culturalmente nos han enseñado que los hombres no podemos expresar a través de la ternura, que entre papás e hijos los abrazos y los besos y esa afectividad corporal no es tan común e incluso puede llegar a ser mal vista. En este caso se rompían esos esquemas porque él me estaba brindando una atención de urgencia, con amor, con un amor muy profundo, con mucha paciencia, pues él es mucho más grande que yo soy una persona muy pequeña. El sentirme contenido por él, con esa fuerza, con ese cariño, me hizo entender el poder que puede tener la ternura radical. Pero también me remonto un poco a cuando yo empezaba mi transición en la universidad. Estaba acompañado por profesores de mi carrera que tenían estudios en los estudios de género, en feminismos de muchas ramas, y yo empezando unos meses antes de empezar con las hormonas, me recuerdo como una persona muy enojada. Estaba muy enojado todo el tiempo, era agresivo, estaba irritable, era reaccionario, y hablaba con un profesor sobre feminismos y le dije, y me acuerdo que dije esa frase tan estúpida de las feministas no me representan porque yo no me siento representado por señoras gritonas. Y esa tarde llegué a mi casa y mi roomie me metió una regañiza impresionante para hacerme entender por qué esas señoras eran gritonas y estaban enojadas. Y lo entendí porque lo relacioné con mi enojo también, mi enojo hacia una sociedad que me hizo creer que estaba mal por más de 20 años, que me hizo creer que jamás iba a ser feliz, que no era suficiente, que nunca iba a ser suficiente. Estaba muy enojado conmigo mismo también por no poder controlar mis emociones, por no saber qué tipo de hombre quería ser, y al mismo tiempo sabía que ya tenía que dar un ejemplo a otras personas porque comenzaba a tener visibilidad. Y entonces entendí, y me disculpé con este profesor y le dije, ya entendí por qué esas señoras están enojadas y gritan, y ahora puedo reconocer que sí me representan porque yo también estoy enojado y quiero gritar. Pero luego empiezo la transición con las hormonas y la testosterona me hace sentir mucho más irritable y me hace ser mucho más reaccionario, incluso agresivo. Y llegué a tener conductas muy tóxicas y muy violentas hacia una persona que amé mucho y que se tuvo que ir de mi vida por lo agresivo que yo llegué a ser. Y, y viene esta parte de, tengo rabia, tengo mucho enojo, pero como hombre tengo que tener mucho cuidado también al momento de expresar, porque no quiero caer en el estereotipo del hombre agresivo, violento, y al mismo tiempo quiero protestar con esa rabia y con ese enojo que siento desde una persona trans que antes de transitar había sido una persona muy pasiva. Yo dejaba que se burlaran de mí, que hicieran bromas sobre mi cuerpo, sobre mi estatura, dejé que mamás de otros amigos me gritaran,
dejé que me faltaran al respeto, dejé que me humillaran, dejé muchas cosas antes de transitar, y cuando empiezo a transitar y comienzo a sentir más confianza en mí mismo y empiezo a notar la potencia que tiene la voz de una persona trans y lo mucho que tenemos que comunicar, me encuentro con eh, con este dilema de cómo puedo expresar mi rabia sin ser agresivo, sin lastimar, y cómo puedo ser tierno sin caer también en que la ternura radical sea la única herramienta o la única forma. Todavía estoy con estas preguntas girando, y creo que lo que más me ha ayudado es justamente escuchar experiencias de otras personas y conversar, y que a través del diálogo mis propias ideas vayan tomando forma y se vayan complementando con la comunidad. Y ahora agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme, de la gente que se tome el tiempo de escuchar nuestro diálogo, y me gustaría seguir pues aprendiendo, así que le cedo la palabra ahora a Laurel. Pues hola nuevamente a todos, a todas quienes nos escuchan, nos ven. Para mí, escuchar las palabras y las experiencias de cada uno de ustedes me resulta muy confrontativo, porque no me siento ni en el un lado ni en el otro. Siento que mi educación y mi formación fue hasta cierto punto, no sé si estoy utilizando bien la palabra o si sea el término adecuado, pero esquizofrénica, en el sentido de que por un lado recibía mucha ternura, pero por otro lado también recibía, pues, no sé, como este trato tosco del que ya hablaba Natalia, como estos malos tratos. Y entonces para mí era muy confuso, y todavía en este momento de mi vida creo que resulta muy confuso distinguir cuándo se trata de una ternura radical, de una ternura en donde efectivamente se te está abrazando, a cuando es una ternura condescendiente, una ternura que no busca protegerte, sino lastimarte. Y por otro lado, también me cuesta mucho trabajo distinguir cuando hay una rabia o un maltrato que de alguna forma busca sacarte de donde estás, jalarte los pelos para decirte, hey, tú puedes, a cuando genuinamente se trata de un maltrato, de una agresión. Y creo yo que es justo por lo que comentaba Natalia, de que toda la vida se nos ha educado a pensar como que ciertas emociones pertenecen a lo blanco y otras emociones pertenecen a lo negro, cuando me parece que cada una de ellas tiene una dualidad, tiene matices, ¿no? Es decir, se puede lastimar desde la ternura, así como también se puede abrazar y querer desde la rabia, ¿no? Como también bien decía Natalia, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que ha pasado por tantas cosas que en un momento se exprese o sea tierna ante lo que está ocurriendo? Y en ese sentido creo que cada uno de estos dos sentimientos, de estas dos herramientas, de esta forma de instrumentalizar nuestras emociones, pues es muy válida, pero son muy válidas, perdón, pero hay que también como tomarlas con pinzas, diría yo, porque pues creo que estaríamos en un error al caer en absolutismos, al considerar que siempre es necesario ser tierne, o siempre es necesario, o siempre es necesario ser rabiose, ¿no? Yo creo que en ese sentido también me gustaría puntualizar que, a pesar pues de haber sido educada en ambas situaciones, me acostumbré a entender mucho mejor la ternura que la rabia. ¿Y por qué lo menciono? Porque no sé cómo verbalizarlo, pero de alguna manera les escucho ahora a ustedes hablar y como hacer esta especie de matiz en donde claramente la ternura se puede ver pues en abrazos, en cariños, en besos, en protección, pero también están hablándome ustedes de afecto a partir de ciertas acciones muy puntuales, como pues por supuesto el dar una cobija, el dar una comida, un alimento, pero también a lo mejor de este bullying que de pronto se genera entre pares. Y vaya, lo entiendo, lo abrazo, pero creo que no lo puedo del todo, no me lo puedo del todo apropiar, porque, no sé, tal vez tengo ahí temas no resueltos en donde claramente fui muy boleada en muchas etapas de mi vida, por familia, por amigues, por personas en el trabajo, es decir, de todos los círculos sociales. Y pues nada, como también bien decía Sony,
llega esta parte de la transición en donde comienzas a adquirir un poco más de confianza, y eso que estamos hablando de que yo no tengo tanto tiempo dentro de mi transición, y aún así noto un cambio bastante drástico entre mi persona del cómo era antes a mi persona del cómo soy ahora, y vaya, de situaciones que no quiero volver a tolerar porque me lastimaron mucho en el pasado. Y entonces, pues simplemente me gustaría decir que lo más relevante de todo esto me parece que pues es entender un poco ambas emociones, entenderlas, de construirlas, ver los matices, ver de qué forma las podemos instrumentalizar, porque a lo mejor no todo el tiempo tenemos que ser tiernes, ¿no? Es decir, yo no puedo ser tierne con este sistema que me está poniendo trabas una y otra vez, para no poder ser quien soy, para no poderme vivir de forma plena, pero tampoco puedo expresar yo personalmente, yo no puedo expresar mi cariño hacia ustedes, por ejemplo, a través de la rabia. Me cuesta mucho o trabajo siquiera pensarlo. Y pues nada, eso. A mí me gustaría retomar un poco lo que dijo Sonny sobre la masculinidad y todo eso y la ternura, y también como hacer conciencia de que como personas trans, que muchas veces estamos bajo tratamientos hormonales y que hay un desconocimiento enorme sobre los tratamientos hormonales que llevan las personas trans. Eso también nos genera que muchas veces cuando comenzamos el tránsito no podemos controlar nuestras emociones, no sabemos cómo controlar nuestras emociones, ya sea tristeza inmensa que muchas veces pasan como morras trans o depresiones ¿cómo se dice? Altibajos, como los altibajos y esta como energía y no sé, como este sentimiento que te genera como la testosterona, que muchas veces no puedes controlar las emociones y pues se suma también con el peso que venimos cargando, creo, las transmasculinidades, porque muchas veces tampoco nos permitimos como equivocarnos, errar, descubrir como todo esto que estamos sintiendo y hacer conciencia de que muchas de las actitudes que tenemos vienen desde ahí, ¿no? Como desde el tratamiento hormonal, desconocemos nuestro propio tratamiento hormonal, no sabemos a lo que o sea, lo que nos depara, ¿no? Sabemos que vamos a tener cambios físicos y todo eso, pero también a nivel emocional creo que no le ponemos la atención necesaria. Y cuando se cruzan esas cosas, o en mi caso se cruza la masculinidad y se cruza como todo esto, ¿no? De la ternura que hay en nuestros espacios, se cruza mi vivencia, donde fui una niña en ese caso violentada por su padrastro de formas no muy chidas. A los 8 años probé la marihuana por primera vez porque ese señor me dio a probar marihuana, ¿sí me explico? Y ese señor me agarraba como su saco de box para descargar como todas sus frustraciones o no sé. Y yo desde muy chiquito, dice mi mamá, desde que yo estaba en la cuna, ese señor me golpeaba y cuando yo comencé a caminar y me acercaba a la cuna de mi hermana que acababa de nacer, ese señor me aventaba y me decía que no, o sea, no me le podía acercar yo a mi hermana a darle cariño, a, no sé, como cualquier hermanito, ¿no? Porque era regaño tras regaño. Entonces, además soy una persona dentro del espectro autista y a nosotros en especial se nos complica demostrar las emociones y que ser leídes de esta forma tierna, porque nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos es diferente, es más monótona, muchas veces es más directa y se interpreta como de esta forma, entonces es como más fuerte como el peso de, tengo que ser tierno y tengo que ser de esta manera y, por ejemplo, mi respuesta ante ello fue seguir haciendo lo que hacía antes, que dice Sony, yo antes me dejaba bolear, me dejaba esto, ¿no? Entonces me pasaba esto, ¿no? Y era muy sumiso. Y pues lo que pasó conmigo después de transicionar es que lo único que me quedó es repetir lo de antes y seguir siendo sumiso y seguir callándome. Pero eso tampoco no ayuda mucho.
Entonces, no ayuda como todos estos pesos que traemos y todavía compensar todos estos años de patriarcado y de masculinidades tóxicas. Parece que a veces tenemos que compensar nosotros ser esas masculinidades como más aceptadas y más correctas, ¿no? Y muchas veces es demasiado también. Como persona trans, en mi caso como persona dentro del espectro autista, como personas en general que muchas veces vivimos en familias muy violentas de muchos tipos, ya sea físicas, pero también violencia psicológica o violencias económicas y violencias de muchas formas. Quisiera cederle la palabra a Laurel, ya que nos quería hablar sobre algo en específico, ¿no? No, les decía que en realidad yo lo que quería era preguntarles un poco cómo han vivido el accionar desde la ternura o desde la rabia, a partir pues de sus propias vivencias y a lo mejor pues también cuál les ha sido más provechosa. Eh, Eso. Em, a mí me parece que quizás no, a mí me parece que, vayan, no se trata de elegir una u otra. Me parece que esta relación dicotómica de decir es esto y lo otro lo negamos, creo que por ahí no iba mi enunciación. Yo creo que al menos dentro de la experiencia que yo he tenido dentro de los activismos trans estos años, me he dado cuenta que hay pues estas dos posibilidades de enunciación, pero también hay muchas más, ¿no? A mí, digamos, la que más me ha convocado ha sido a través del coraje y de la digna rabia, ¿no? Porque quizás mi contexto es como muy particular y creo que también, y sí me gustaría dejarlo muy claro, el tema de a mí me parece que la ternura radical como apuesta afectiva es muy potente, pero también puede llegar a generar sesgos en una conciencia de clase, como pensar que todas las personas trans tienen acceso a estas herramientas, es decir, cuántas personas aquí tienen acceso a una terapia, ¿no? A una terapia, a un acompañamiento emocional, a un acompañamiento afectivo, ¿no? Cuántas personas también creo que el tema de pensar esto como una posibilidad de enunciación también tiene un cierto sesgo capacitista. Digo, tampoco quiero hablar tanto del tema, pero me parece que las emociones, hemos estado como tanto tiempo preocupadas por controlar las emociones en lugar de regularlas, ¿no? Porque al final de cuentas hay emociones que tampoco podemos racionalizar. Y esto no significa que vayamos por la vida jodiendo a todo el mundo, ¿no? Y lastimando a las personas emocionalmente, sino que más bien creo que las emociones también forman parte de esta complejidad que somos y que lo que podemos hacer quizás es tratar de regularlas, pero no de controlarlas o racionalizarlas en todo momento, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría quizás que Adonai nos platicara un poco este tema me parece, de la responsabilidad afectiva. Yo tengo ahí algunos temas con la responsabilidad afectiva, pero me gustaría un poco conocer el punto de vista de ustedes, o sea, de Adonai, de Sonny, de Laurel, sobre el tema de la responsabilidad afectiva, que me parece que también entra dentro de estas posibilidades de enunciación y cómo también puede ser mal leída o mal interpretada. Sí, creo que muchas veces vemos esto de la responsabilidad afectiva como algo que tienen que, no sé, así, al menos así lo he leído yo, como un deber ser responsable de otras personas hacia une. Entonces es complicado porque exigimos responsabilidad afectivas de otros, pero también muchas veces dentro de estos discursos como de ternura, de forma muy tierna, como dice Laurel, yo no sé identificar, ¿no? Como cuando te están lastimando, porque de formas muy tiernas te lastiman profundamente, pero es tierno. Entonces te dicen, no, es que es con mucha ternura te lo digo. Y es complicado, ¿saben? Es complicado. Creo que la responsabilidad afectiva inicia con nosotros mismos. O sea,
yo no puedo exigirle a alguien que sea responsable conmigo si yo no soy responsable conmigo. Entonces, el primer paso para ser responsable afectivamente es hacernos cargo de nuestras emociones y reconocer, oye, tengo esta vivencia, se me complica esto y es válido, ¿no? También estar aprendiendo y también reconocer que esto no, pues no me identifica del todo, lo puedo comprender, pero quizá a mí me funciona más la afectividad y la responsabilidad afectiva y todo esto desde mí, o sea, de mí para mí, no de una forma egoísta, creo que es lo contrario, porque si yo me ocupo en mí y en sanar mis emociones, yo ya dejo de proyectar en otras personas todas esas heridas que llevo cargando y dejo de criminalizar, ¿sí me explico? A las personas, de crear como separos y crear blancos como esto de lo blanco y de lo que es, ¿sí me explico? Según la concepción, o sea, de la gente, que también es algo súper racista, ¿no? Lo blanco y lo negro, o lo bueno o lo malo, lo positivo y lo negativo. Entonces, no sé, eso es lo que yo pienso. Me parece que policiar las emociones también es un tema que bien deberíamos abordar, ¿no? O sea, no solo estamos policiando el género, los cuerpos, las identidades, sino también policiamos hasta las emociones, ¿no? Y pensamos que hay formas legítimas de hacerlo. O sea, yo pienso en esta responsabilidad afectiva también como una parte profundamente capitalista hasta cierto punto, ¿no? De hacernos cargo de otras personas y mirarlas como, ¿cómo decirlo? Como esta... sí, me parece que la responsabilidad afectiva habría que repensar desde las experiencias, ¿no? Pero lo que voy es que por tratar de evitar un conflicto, se genera esta parte de decir, la responsabilidad afectiva no significa que no nos podamos interpelar y que no nos podamos comunicar de formas asertivas aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo o aquellas cosas que nos están hiriendo o que nos están lastimando. Creo que también, yo no sé si pasa en otros contextos y aquí me gustaría saber también su opinión, pero siento que los mexicanos en general somos personas que no somos mucho de comunicar las cosas de manera directa, como de, ¿sabes qué? Laurel, esto me molesta de ti, o ¿sabes qué, Sony? Esto me molesta de ti, o lo que les molesta de mí. Creo que eso también es algo que es parte de nuestra idiosincrasia, no lo sé, o sea, solo lo estoy como tratando de desmenuzar. Y creo que eso también a veces impide, ¿no? Como que esta parte de la responsabilidad afectiva, de la comunicación asertiva, nos ayude a la resolución de conflictos. Estaría chirísimo que quizás en otro momento habláramos sobre también la resolución de conflictos o de disentires y desacuerdos dentro de los activismos, que siento que también ahí hay mucha toxicidad y hay muchas cosas que tenemos que trabajar todos, porque ahí sí nadie se salva, ni la más deconstruida, ni el más activista, ni el más, todos estamos en ese proceso y es válido, ¿no? Creo que se vale. Estamos aprendiendo, al final de cuentas. Y creo que son como activismos muchas veces que como que vuelven absolutos como estos discursos. Es una burbujita, siempre lo he dicho. En esa burbujita pensamos que todo puede ser tierno, ¿no? Y todo esto, pero si te vas como a las periferias donde viven otras personas trans que tienen otras experiencias, pues como dice Natalia, ¿no? Sus experiencias son distintas. Y recuerdo que fui a un albergue de mujeres trans, donde vienen mujeres trans de todas partes, e íbamos en un camioncito a un funeral, y ahí adentro del camioncito iban las morras diciéndose un montón de cosas que yo dije, ay, no manches, si estas morras estuvieran dentro de los espacios activistas, ya las hubieran canceladísimas, o sea, estarían Ya las canceladas. hubieran escrachado. Las hubieran escrachado ya, pero es la manera en la que ellas pueden comunicarse y que les enseñaron a comunicarse y solamente necesitaron que alguien las guiara y les dijera, oigan, bájenle. O sea, y eso tuvieron para darse cuenta como que, está bien, y siguieron conversando como si nada, ¿sabes? O sea, como que
se acabó ahí, o sea, se estaban hablando muy fuerte, les llamaron la atención y siguieron conviviendo como si nada, y al rato las veo en el funeral abrazadas, de que, ay, me recargo en ti porque estoy cansada, ay, sí, vente, o sea, y yo, ¿qué pido? Qué chido, o sea, qué chido, y deberíamos aprender de eso también, porque a veces específicamente dentro de los espacios activistas, nos creemos todo lo de lo políticamente correcto y de repente se vuelven espacios muy punitivistas, creo que se dice, y muy no sé, como espacios poco seguros para poder desarrollarnos como personas, porque somos seres humanos y estamos aprendiendo, o sea, estamos aprendiendo todos. Entonces, se vuelven lugares en los que equivocarse es complicado, es difícil y tienes que mantener una imagen que muchas veces no eres tú, no eres tú. Y dentro también de estos discursos de ternura, pues se vuelven, ¿no? Como parte de ti, como esos discursos, pero no eres tú. Al final no eres tú y por eso, si volvemos la ternura y todos estos discursos como algo absoluto, pues vamos a terminar ejerciendo violencias al final. Y violencias súper sutiles, porque ya no son violencias físicas, las que estamos viendo son violencias psicológicas. La violencia que se ejerce, por ejemplo, desde los feminismos transexcluyentes hacia personas trans, muchas veces tiene mucho de gaslighting y todo ese rollo psicológico, ¿no? Entonces, creo que es importante comenzar a platicarlo, justo lo que estamos haciendo ahorita, reflexionar, no invalidar, o sea, no es invalidar la ternura, porque también de la ternura podemos aprender. O sea, sí hay cosas que yo he aprendido de la ternura, ¿no? Y las he aprendido hacia mí mismo, pero tampoco verlo como algo absoluto. A mí me gustaría retomar un poquito cuando hablábamos de la responsabilidad afectiva, porque a mí me suena más bien a conciencia, a tomar conciencia de cómo nuestras acciones y nuestras palabras pueden tener una repercusión en otra persona y no que tengamos que responsabilizarnos de su reacción y su sentir, sino responsabilizarnos si llegamos a hacer daño de manera inconsciente a lo mejor, ¿no? Sabemos ahora que las palabras tienen impacto, las palabras importan y a veces nos dejamos llevar por la inercia de las conductas tóxicas en las que crecimos y con las que nos criaron, lo seguimos repitiendo sin hacer conciencia de que hay palabras que hieren. Entonces yo veo un poco lo de la responsabilidad afectiva, hacer conciencia justamente de que nuestras conductas y nuestras formas de expresar pueden ser entendidas de otra manera. También lo veo en cuanto a entender que químicamente no todos los cerebros funcionan igual, lo que significa que no todas las personas reaccionan igual ante los mismos estímulos. Y eso, tener conciencia de eso a mí me parece responsabilidad afectiva, que sepas que la otra persona puede no reaccionar como tú esperas y entonces tienes la responsabilidad de armar tu discurso de tal manera que no hieras o que no lastimes, sino que seas responsable. O sea, yo te quiero comunicar algo, yo sé que tu cerebro trabaja distinto, voy a buscar la manera de comunicarlo de manera asertiva y de manera positiva, para que nos entendamos y no haya aquí una mala sensación porque no supe comunicar, ¿no? Entonces sí, claro que entiendo esta parte de que ya se empieza como a idolatar el término y empieza a satanizar otras actitudes, pero a mí me suena eso, la responsabilidad afectiva, hacer conciencia de cómo podemos nosotros evitar malos entendidos o evitar malos sentires a partir de nuestras maneras de comunicar, es hacernos conscientes de nuestras maneras de comunicar y convivir para que la respuesta sea favorable o lo que nosotros buscamos, ¿no? Aquí pongo muy claro el ejemplo de saber que yo iba a trabajar con Josué Adonai sabiendo de manera consciente que es una persona autista dentro del espectro de Asperger, me fui a informar con un especialista para poder tener las herramientas correctas para trabajar con una persona cuyo cerebro trabaja distinto al mío.
Y eso a mí me parece responsabilidad afectiva, porque no solo estamos en un espacio de trabajo y de activismo, sino que también nos contamos lo que sentimos, lo que pensamos, hay amistad y hay un vínculo afectivo. Entonces, mi responsabilidad es saber cómo manejar ciertas situaciones, es buscar ayuda para saber cómo manejar situaciones de crisis que ahora no he podido poner en práctica, afortunadamente, pero sé que tengo el acompañamiento especializado y profesional para poder trabajar en caso de que Adonai necesite ayuda externa. Y eso me parece responsabilidad afectiva, ¿no? Saber entender las particularidades de la persona con la que estoy tratando para poder llevar una convivencia lo más sana posible. Y creo que eso también puede aplicar en los activismos. Ser conscientes de las personas con las que estamos trabajando, el ambiente en el que estamos trabajando y buscar la manera en la que nuestra comunicación sea lo más asertiva, lo más clara y transparente posible para no ponernos el pie, porque también es algo que vemos mucho dentro de nuestra comunidad de activismos en la Ciudad de México particularmente, en donde como no somos conscientes de nuestras emociones, no las sabemos manejar, no las sabemos comunicar, pues tampoco podemos crear lazos lo suficientemente fuertes como para seguir haciendo que la lucha avance de manera constante. Nos ponemos el pie entre pares porque hay malos entendidos, porque hay resentimientos, cuando podemos ahí a lo mejor sí quizá usar esta herramienta de la ternura radical para entender que somos personas heridas y que podemos mejorar, ¿no? Y tener empatía, yo creo que también esa es la clave, la parte del escracheo, de la cancelación, del punitivismo en nuestra propia comunidad, no creo que realmente aporte a un crecimiento, sino que tendríamos que acompañarnos y señalarnos nuestros errores con un poquito más de empatía y decir, mira, yo también le he regado, tú la regaste ahorita, vamos a ver la manera en la que podamos resarcir o compensar los daños y sigamos luchando porque hay mucho que hacer, ¿no? Lo que mencionábamos también ahorita, que no todo es polarizado, no todo es de un lado o del otro, sino que busquemos maneras de complementar nuestras experiencias desde las distintas áreas de donde venimos, los distintos posicionamientos y avanzar en conjunto, en equipo, ¿no? Y creo que también ahí entran pues varias partes, porque podemos entendernos desde la rabia, porque somos personas que entendemos por qué nuestra comunidad está enojada, por qué las mujeres en las marchas feministas están enojadas, lo comprendemos y lo sentimos. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo perdonamos a la persona que nos lastimó? ¿Cómo podemos perdonarnos también por nuestra toxicidad y nuestras violencias? Es un ejercicio de conciencia constante que creo que no solo funciona en lo individual, sino en lo colectivo. A veces uno no se da cuenta de los errores que está cometiendo hasta que otra persona se la señala, pero también está la forma de señalar en cómo podemos hacer que haya un crecimiento. Me parece muy, muy importante lo que dices y bueno, retomando esto de que comentas que sabías que ibas a trabajar conmigo, que soy una persona dentro del espectro y cuando tú me compartiste como eso, no sé si recuerdas las veces que hemos trabajado y que a mí cuando pasan otras cosas en mi cabeza está ahí, entonces yo gesticulo con lo que estoy trabajando aquí en mi cabeza, pero no con lo que está pasando. Entonces a mí me generaba mucha ansiedad y yo te decía, mi cara, si hago una cara no es por eso. Entonces te decía que incluso ponerme el cubreboca me daba tranquilidad porque si no me veía en la cara y no hacían un juicio para conmigo. Entonces tú me decías, Adonai, no tienes que explicarlo, estás seguro. Entonces eso es lo que ha generado que yo no tenga crisis, ¿sabes? Y eso es lo que ha generado que yo me sienta más tranquilo. Por ejemplo, cuando salgo con Natalia, que yo me sienta más tranquilo y que yo pueda funcionar. Eso también es inclusión hacia personas neurodivergentes, autistas. Esa es la forma de incluirlo, de incluirnos, porque muchas veces se habla de inclusión autista y decimos, ¿qué es? Pues, ¿estás bien? Sí me explico como siempre esperando eso, pero no, es también entender y darnos la oportunidad de desarrollarnos comúnmente y, Claro. y que si tenemos alguna situación complicada,
poder tener la confianza de comunicarlo y que no nos minimicen. Que poder decir, oye, me siento mal por algo tan simple como es la luz. Entonces la luz está lastimando mis ojos y eso me genera que tenga una sobrecarga de emociones y eso me puede generar después una crisis. Entonces es muy bonito cuando yo ni siquiera me doy cuenta, me percato de que estoy comenzando a ponerme hipersensible y que personas a mi alrededor lo notan antes y me dicen, ah, la luz y la apagan. Entonces, para mí eso es como algo muy potente, eso es inclusión y eso es algo muy tierno. Por ejemplo, eso yo lo interpreto como algo muy tierno y ahora que lo mencionas, Sony, sí me parece como algo responsable y creo que mi responsabilidad, por ejemplo, en este caso, es trabajar, seguir trabajando en mí para poder comunicar como diferentes situaciones que pueda surgir y también reconocer, o sea, reconocer como, oh, creo que estoy siendo quizá inflexible en esto, o creo que lo que estoy comentando en este momento puede ser interpretado de esta forma, y también hacer conciencia, ¿no? Para conmigo, aunque muchas veces la conciencia la hago 2 días después, pero eso me ayuda a mí también, y me ayuda la paciencia de mis compañeros para que eso no se repita, o para saber, oye, esto puede herir a alguien, yo no quiero herir a la persona, pero esto lo puede herir a esta persona, entonces quizás no lo entiendo en el momento, pero lo llevo en mi mente y lo reflexiono y ya para la próxima no suceda. Y algo que pasa mucho con las personas dentro del espectro es que cuando nos equivocamos, cargamos con eso meses y lo traemos en mente y no se nos olvida, entonces es pesado como y tratamos cuando sabemos que lastimamos a alguien, y lo digo en plural porque es algo que compartimos dentro de los foros de ayuda con otras personas autistas, es eso, como nos equivocamos y nos sentimos tan mal ya después que entendemos que lastimamos a alguien y lo traemos cargando por meses y por semanas o meses, y tratamos de compensarlo y no volverlo a hacer, ¿no? Y si lo volvemos a hacer, es como, no sé, creo que a veces nos podemos como entender lo que hicimos sentir a esa persona y lo sentimos nosotros. Es como hiperempatía, le llaman. Entonces, eso también de que dicen que las personas dentro del espectro somos antipáticas es un, ¿cómo se les dice? Es un estigma, porque pasa lo contrario, somos hiperempáticas y muchas veces la falta de empatía hacia nuestra situación sí genera dolores emocionales como muy profundos que creo que la gente no se ha puesto como a pensar, ¿no? Como en eso, creen que somos apáticos, que no sentimos tanto, entonces no hay bronca, ¿no? Como parece que no hubiera problema, entonces. No, pues yo estaba pensando en el tema que hablaban sobre la responsabilidad afectiva y visto como lo plantean Sony y Adonai, pues me suena como a un punto al que toda la gente tendría que aspirar a llegar, porque se es responsable contigo mismo, porque se es responsable también con el resto de las personas. Vaya, lo pienso un poco desde la perspectiva de Nat, en el sentido de que para llegar a esa responsabilidad afectiva se necesita cierta inteligencia emocional, y para esa inteligencia emocional se requieren ciertas herramientas que forman parte de un contexto al que no necesariamente todos y todas y todes tenemos siempre acceso. Entonces, creo yo que también lo negativo un poco ahora del tema con la responsabilidad afectiva es que parecería que todo el mundo tendría que estar obligado a ser una persona 100% pues responsablemente afectiva, ¿no? Cuando claramente estamos en un proceso y seguramente la responsabilidad afectiva que pueda tener, no sé, Natalia, no es la misma responsabilidad afectiva que pueda tener yo, o que pueda tener Adonai, o que pueda tener Sony, y creo yo, vaya, ahí me gusta mucho rescatar esto que comentaba Adonai de la empatía o de la hiperempatía.
Es difícil, es muy difícil a veces ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Es muy difícil como pensar un poco a lo mejor en lo que están sintiendo, en lo que están viviendo, en el por qué actuaron, en fin. Pero vaya, se me hace como una situación sumamente problemática porque también en el momento en el que estamos hablando de responsabilidad afectiva, pues decimos, es que la primera persona a la que le debo responsabilidad afectiva es a mí, ¿no? Entonces, un poco cómo lograr el equilibrio perfecto entre el ser responsablemente afectivo y tener inteligencia emocional y procesar tus emociones y cuidarte y quererte y darte ternura a ti, pero al mismo tiempo comprender a los demás y procesar como todo, y sobre todo cuando estamos en un ritmo de vida muy frenético, ¿no? En donde las cosas van sucediendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y por ejemplo, dice Adonai en este momento, a veces lo pienso y me doy cuenta de lo que dije o lo que hice 2 días después, ¿no? Y creo, vaya, yo no sé si 1 o 2 días después, pero también me toma tiempo como procesar las cosas, ¿no? Y sin embargo estamos muy acostumbrados a reaccionar en el momento o a hacer y decir y decidir. Y creo que es algo que también como personas trans nos atraviesa porque justamente venimos en mayor o menor medida de historias en donde nos hemos reprimido muchas veces. Entonces creo que esa represión juega en nuestra contra cuando de pronto en ciertas ocasiones tendríamos que ser más mesurados y no lo somos, sino que justamente en ese momento es como, ¿saben? Como si fuéramos, ¿cómo se le dice? Estas mechas que se encienden rápido. Soy de mecha corta, entonces eso, creo que a veces nuestras características hacen que las personas trans seamos de mecha corta y no necesariamente tendríamos que serlo siempre, ¿no? Yo solo quiero agregar algo de lo que han comentado. Me parece súper chido que podamos platicar estas cosas y compartir nuestras ideas y experiencias. A mí el tema de la responsabilidad afectiva me parece que quizás desde la experiencia que he tenido en el acompañamiento con otras mujeres trans y con otras personas trans en general, es que quizás se puede malinterpretar como una especie de obligatoriedad, ¿no? Y en la que con esta enunciación de ser responsables y responsables afectivamente, permitamos que se generen situaciones donde nos lastimen. Entonces, yo creo que es muy importante tanto lo que mencionan Sony y Adonai como lo que menciona Laurel sobre buscar quizás un equilibrio en el que no tengamos que cargar con la mierda de las otras personas. A eso me refería hace rato, ¿no? Es decir, a cómo esto se puede suceder lo mismo que en algún momento dado ha pasado con el concepto de sororidad, ¿no? De pensar que la sororidad implica que que las mujeres, en la diversidad de mujeres que somos, nos vamos a caer bien y vamos a estar de acuerdo en todo y nos tenemos que llevar bien porque sí. ¿Cómo? Y que nos vamos a tolerar todo y que nos vamos a solapar todo y en fin. Totalmente, exacto, que nos vamos a solapar todo y no vamos a tener esta capacidad de decir, oye, hermana, no me gustó esto, no estoy de acuerdo con esto, me lastimó esto, y creo que esa es un poco la trampilla que tiene la responsabilidad afectiva, pero me parece que es una herramienta muy potente, sobre todo en ciertos contextos. Vuelvo a lo mismo, me parece que sí hay un sesgo de clase social, por supuesto, o sea, hay un sesgo también de poder adquisitivo, de cómo podemos trabajar estas herramientas de las que habla Laurel, justamente, cómo poder llegar a ese lugar cuando quizás allá afuera la banda trans está preocupada por tener que comer, ¿no? O por pagar una renta, o por tener despensa en su cocina, ¿no? O sea, me parece que justo es poderlo trabajar desde diferentes lados, y creo que a mí eso es algo que me ha funcionado, ¿saben? Ahorita Donay decía algo bien bonito de nuestra relación como amigues, es que creo que él siendo un hombre trans autista y yo siendo una trabajadora sexual, una mujer trans puta callejera, siempre nos encontramos como esa manera, esos pequeños atajos para seguir construyendo la amistad y escucharnos, ¿no? Él como por ejemplo sabe que yo
duermo hasta tarde porque me desvelo en la madrugada. Yo sé que él hay cosas que se las tengo que comunicar de manera más literal, porque sé que no las quizás las lee desde otra o las entiende desde otro lado que yo no he sabido comunicar. Entonces creo que justo esas pequeñas prácticas que quizás no son a través del abrazo, ¿no? No es a través de darle un beso y apapacharlo, pero sí es una forma afectiva y una forma muy bonita de poder comunicarnos y construirlo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, que podamos hacerlo desde las diferentes experiencias. Fíjense que el día de ayer tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo con las hermanas trans. Y la verdad fue bien bonito porque pues, las compañeras estaban hablando del amor, de los chacales, de los clientes, y fue como, güey, yo, ¿cómo le voy a decir a una compañera trans? No, es que no está suficientemente deconstruida, deja de glorificar a los hombres, o deja de, es como, a ver, es la manera en cómo ella habita la cotidianidad, habita su vida, y me parece que es como justo esto, ¿no? La parte de poder empatizar con esas experiencias y también aprender de ahí. Me parece que a veces también estamos como muy instaurados en tener el discurso más perfecto, más articulado, súper construido, que no nos damos cuenta que a veces esos discursos o esas narrativas que se generan dentro de los espacios de los activismos trans no llegan, pero ni de coño a las personas trans de la vida real, por así decirlo, ¿no? O sea, a las compañeras y compañeros y compañeras que están en otros contextos, y ya no hablando de otras entidades federativas, aquí mismo en la Ciudad de México, lo decía Adonai, en el Estado de México, en las zonas periféricas, en otras zonas, me parece que justo poder también entenderlo desde esta escucha radical, me parece que ese es un concepto bien bonito, la escucha radical y la empatía que nos ayude a entender estas experiencias y que no necesariamente van a tener una explicación o van a dar cuenta desde lo discursivo o lo narrativo o desde lo deconstructómetro o el feministómetro o el, ¿me entienden? Sino que más bien se generan desde otros lados y son igual de potentes y valiosas, ¿no? Me parece que ahí vamos, estamos colectivizando y aprendiendo. O sea, estamos, creo que al final de cuentas, esa es con lo que yo me quedo, con pensar que estamos aprendiendo todos colectivamente y que también se vale la apuesta afectiva, se vale entendernos desde la afectividad, desde el cariño, desde el respeto, desde las muestras de amor, pero también se valen otras posibilidades de enunciación y de habitar el mundo, ¿no? Como son la rabia, el coraje, el chacaleo, la bufés, la perrez que se da mucho entre hermanas trans, y eso es algo bien bonito. Así que pues más bien yo les invito a eso, ¿no? A que podamos acercarnos también a esas experiencias. Justo, estaba pensando que creo que en todo lo que dijo Natalia también hay mucha responsabilidad afectiva. El hecho de tener conciencia de que hay personas trans que no tienen acceso a las mismas cosas que nosotros, ¿no? Empezando por internet, quizá por las lecturas que la mayoría en los ámbitos académicos ya leyeron y todo eso. Creo que también es responsable de nuestra parte saber desde dónde estamos escuchando y desde dónde está hablándole otro, ¿no? Y si algo aprendí también de comenzar mi tránsito en Morelia, Michoacán, y no en la Ciudad de México, de donde soy, es entender que mucha banda transmasculina tiende a caer en el machismo porque es el único referente que tienen. No tienen ningún otro referente de masculinidad y al momento de transitar e ir imitando, porque como seres humanos aprendemos imitando, aprendemos a hablar imitando, aprendemos a comer imitando, entonces también aprendemos a performar nuestro género y a expresar nuestra identidad imitando. Y me costó mucho trabajo entender y empatizar que hay transmasculinidades que empiezan desde ahí porque es el único referente que tienen. Y entonces, a mi parecer personal, encuentro que también hay responsabilidad afectiva en el momento en el que yo escucho con esa empatía, sin juzgar,
y señalarlo como eres muy machista, tienes que deconstruirte, sino más bien entender, ok, es que vienes de aquí, me estás hablando desde aquí y yo te escucho desde acá. Ahora vamos a hacer que sea horizontal este diálogo, ¿no? También encuentro que podemos ser responsables al momento de hablar con personas trans de otras generaciones. No es lo mismo hablar con una persona trans de 15 años ahorita, con toda la información que tienen, que con una persona trans mayor de edad, bueno, ya adulta mayor, que tienen otro vocabulario, que no usan los mismos términos, que no tienen los mismos conceptos. Creo que ahí también hay responsabilidad afectiva al momento de saber que nuestra comunicación a lo mejor no empalman los mismos significados o sí, la misma terminología, pero podemos comunicarnos, eso se puede dar porque está el buffet, como dice Natalia, está ese bullying afectivo que puede haber, las bromitas que son aceptables dentro de nuestras mismas experiencias, porque también eso hay que hablarlo. No es lo mismo hacernos bromas de genitalidad entre banda transmasculina cuando hay un hombre cis. No, no es lo mismo que las chicas trans hablen y se burlen y hagan bromas de los cambios en su tránsito que cuando hay personas cis o cuando están fuera de un espacio seguro. Creo que eso también hay que entenderlo. Hay ciertas cosas que son aceptables entre pares y que no tenemos que tolerar cuando estamos en otros espacios. Y creo que ahí también hay responsabilidad, que sepamos diferenciar los espacios, que aprendamos a respetar los espacios separatistas de aquellos que pueden ser interseccionales y más inclusivos en otros aspectos, que aprendamos a que hay límites también y que hay momentos para utilizar ciertas herramientas, que es algo que también me quedo de este diálogo. Habrá el momento de usar la ternura radical y habrá el momento de usar la digna rabia y habrá el momento de usar alguna otra herramienta y creo que también me quedo mucho con esto que dijo Laurel, de que no todas las personas tienen acceso a estas herramientas. Ahorita de las 4 personas que estamos hablando aquí, quizá no todos tengamos acceso a una terapia constante, a pagar semanalmente a un profesional que nos guíe con nuestras emociones. Y eso hay que entenderlo también y me parece que eso también es responsable, entender que no todas las personas tienen acceso a ese tipo de acompañamiento profesional y ser empáticos al momento de decir, ok, no estás controlando tus emociones, pero comprendo que tampoco tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? No, no todas las personas tienen acceso siquiera al concepto de inteligencia emocional y eso hay que tenerlo bien, bien en cuenta, pero si ya tenemos acceso a estos términos, a estos conceptos y a estos espacios, entonces hay que usar este privilegio también, por decirlo de alguna manera, para hacer que a las otras personas a quienes no les es accesible, pues también puedan acercarse a comprender que si te hablo de ternura radical, pues te estoy hablando de todo esto, ¿no? Quizá no has leído nada del tema, quizá no lo habías escuchado antes, pero ahora que salió, pues vamos a platicarlo y vamos a ver qué sale de aquí. Y yo me quedo ahorita con eso, ¿no? Con que podemos aprender que hay distintos momentos, que hay distintas herramientas y que hay mucha ternura, a mi parecer, en el entender que no todas las personas funcionamos igual ni tenemos acceso a los mismos conocimientos, pero sí hay que buscar la forma de que nuestra comunicación sea efectiva, asertiva y afectiva también. No sé si ya lo había mencionado también, esto que dices de juzgar como, ese hombre trans es muy, o los hombres trans, como dicen, son muy machistas. El otro día platicando con Natalia, estábamos conversando sobre eso y le comentaba, pues claro, porque también, pues como dices, es la única forma de, pues transicionar y la idea que conocen, ¿no? Y muchas veces lo hacen por sobrevivencia y todo eso. Pero muchas veces también repiten patrones, pero no por mero machismo, sino porque es su manera de validar su identidad, como ser esta idea de ser el caballeroso, ¿no? El hombre caballeroso, pero no es porque sean machistas, sino porque es la manera en la que expresan su identidad, así como mujeres trans, que me comentaba Natalia, pues claro, cuando empezamos la transición usamos un chingo de maquillaje y queremos performar como esa feminidad, porque es completamente válido y es una manera de expresarse y sería como
pues también muy sesgado y también como muy irreal juzgar esos procesos porque también pasamos por ellos de una u otra. Claro. Perdón, Adonai, y si las morras trans se quieren construir identitariamente desde esos lugares, también se vale, ojo, ¿no? O sea, también pensar que a mí me parece que estos discursos totalizantes son muy peligrosos, ¿no? Pensar que la deconstrucción viene desde ese lado es justo no mirar las experiencias de las otras compañeras y compañeros. O sea, me parece que también si hay un hombre trans que se quiere enunciar como hombre trans y quiere estar lleno de pelos y tener bigote y ponerse unas botas vaqueras y salir con esta hipermasculinidad, pues también se vale, ¿no? O sea, se vale al igual que también nosotras como morras trans. A mí me da mucho gusto que podamos platicar de esto, chiques, de verdad. Yo me voy llena de mucho aprendizaje porque me parece que cada una de nosotros, desde nuestras propias experiencias con diferentes historias de transición, pues podemos como abrir la conversación y creo que es muy importante ahorita, sobre todo por todo lo que ha estado pasando en los activismos trans y también lo que está pasando fuera de los activismos, que podamos dialogar desde nuestros propios lugares de enunciación. Yo me voy con esto, con la idea de que otras posibilidades de enunciación son importantes también, que no debe ser un único discurso totalizante el que se generen dentro de las narrativas de mejorar la vida de las personas trans. Creo que cada una y cada uno lo hace con sus propias herramientas, a través de sus propias experiencias. Y solo decirle a toda aquella bandita trans que nos escucha, que son disidentes del género, disidentes del sexo, que quizás no se sienten tan evocados con el acrónimo LGBT y con este pinkwashing y con este modelo único de lo Be Proud, del Pride y de esto, que también se vale, pues estar enojadas y enojades. Y si también el coraje les mueve y eso les ayuda a accionar desde sus propios espacios, en sus contextos, háganlo, no lo dejen, generen procesos colectivos, que creo que también ese sería como importante, quizás otra charla, hablar sobre el tema de los procesos colectivos, que nos hace falta mucho a la banda trans, a todes. Y pues nada, decirles que todas las posibilidades de enunciación son válidas y que tengamos mucho cuidado con los discursos totalizantes, porque se pueden volver también microfascismos dentro de los propios activismos, ¿no? Pensar que todas las personas tienen que accionar desde la ternura radical o desde la digna rabia o desde las posibilidades de la responsabilidad afectiva, creo que justo es limitar la experiencia de lo trans, ¿no? Ya alguna vez lo dijeron varias hermanas y hermanes, hay tantas definiciones de lo trans como personas trans en el mundo, ¿no? Y entonces abracemos esas definiciones y respetémoslas. No, ahora que Nat estaba hablando de, pues, el llamado que le hace a todas las personas trans y no binarias que nos escuchen, que hayan visto esto, para poderse posicionar y enunciar desde, pues, la herramienta, la emoción, la vivencia que más les interpele. Pues estaba pensando justo en cómo hace unas semanas uno de mis grandes amigos, es decir, una persona que quiero y que también me quiere muchísimo, me veía muy enojada por todo lo que me estaba ocurriendo y se acercó conmigo para decirme que si yo estaba en un movimiento de aceptación y de amor y estaba buscando como que el resto de la sociedad nos aceptara, a las personas trans y nos quisieran y etcétera, que no era muy funcional, por ejemplo, que yo me mostrara enojada en lugar de amorosa e invitativa, ¿no? Como de, hey, love is love y todos podemos y todos somos uno y etcétera, ¿no? Es como, claramente yo en redes sociales utilizo mucho estas frases como de trans is beautiful y trans es bello y por supuesto que sí las utilizo porque, número uno,
sí las creo. Pero número dos, tampoco me parece que sean lo único, como lo único que se tenga que decir o lo que se pueda decir. Creo yo que es súper válido estar enojados, es súper válido armar un desmadre también a veces, es súper válido marchar a manera de fiesta, es súper válido también marchar a manera de protesta y hacer pintas y quemarlo todo y nada, me gusta haber podido compartir con ustedes pues estas ideas en donde pues compartimos las experiencias que nos atraviesan y de alguna manera reforzamos esta premisa, ¿no? De que efectivamente cada vivencia es única y lo terrible que puede ser llegar a juzgar, ¿no? A partir de, vaya, lo terrible que puede ser juzgar desde nuestros zapatos la experiencia que está viviendo alguien más en otro contexto totalmente diferente al nuestro. Entonces, pues nada, igual, al igual que Nat, yo hago una invitación a que se enuncien y se vivan desde donde se sitúan, desde donde se sienten cómodos y también, por supuesto, a que si un día quieren ser lo más tiernes del mundo, pues que lo sean y si otro día se despiertan súper rabioses, pues ni modo también que lo sean, lo vivan, lo disfruten, lo palpen, lo sientan y ya, se acabó. Pues si no hay nada más que agregar, eh, damos por terminada esta emisión de Trans Pride TV. A mí me gustaría agradecer a todas las personas que han seguido este proyecto desde que iniciamos. Quienes han visto nuestros inicios sabrán que hemos cambiado de formato varias veces, que tuvimos varios intentos y creo que es un claro ejemplo de lo que el movimiento de la comunidad trans también es. Se empieza con tropiezos, se empieza con experimentos, se empieza aprendiendo porque no nacimos expertos en absolutamente nada. Entonces quiero aprovechar este momento para agradecer a las personas que han tenido confianza y fe en este proyecto de Trans Pride en general, en sus 6 años que tiene activando, como también este proyecto de Trans Pride TV, porque como dice Natalia, las reglas cambian. Y como yo ya lo había dicho en un video, nos gusta romper las reglas y hacemos lo que nos da la gana, pero si algo queremos permanecer fieles con este formato, es generar espacios de diálogo donde podamos también generar conocimientos que nos ayuden a fortalecernos como comunidad. No se trata solo de platicar para expresarnos, que también es muy válido, sino que tengamos muy en cuenta que aquí podemos generar herramientas que nos ayuden como comunidad y en lo individual durante nuestro tránsito, que aprendamos que a través de estos diálogos y estas conversaciones podemos cambiar de opinión y eso también es válido. Podemos entender que los géneros son fluidos, que no nos tenemos que estancar en una personalidad o en una idea o en un ismo, que podemos fluir, que podemos escuchar, que podemos empatizar. Entonces, para cerrar de manera personal, solo quiero agradecer a todas las personas que están aquí, a Laure Miranda, a Josué Adonai, a Natalia Lane y a cada una de las personas que nos están escuchando por ayudarnos a que esta red de comunicación siga creciendo. Recuerden que tenemos nuestra línea de atención. Yo soy Sonny Rangel y pues muchas gracias por este espacio.